El primer elemento que voy a argumentar es el sentido del porvenir. Ante ello hay una de las primeras posiciones y es la instrumentalización del mundo, la cual está caracterizada por la ausencia de percepción de futuro, por la reducción de la existencia a la satisfacción de las necesidades básicas. Y así queda supeditada esta a la obtención de logros a corto plazo. Con relación a lo anterior, el profesor Adolfo Grisales plantea lo siguiente: la instrumentalización del mundo, de la palabra, amenaza dramáticamente la vida en todos los sentidos, no solo por cuanto está amenazada por nuestra propia condición humana al estar reducida nuestra existencia a una cuestión de simple satisfacción de las necesidades, sino también porque hemos ignorado que la ruptura originaria entre ser y saber, que posibilitó la consolidación del humano, era una estrategia de la vida misma. Y la cultura entonces es una expresión elevada de la vida, no su superación. Vista la vida en el horizonte del saber, la cultura es el saber de la vida sobre sí misma como vida. Hemos creído, sin embargo, que la cultura era el más allá de la vida. Hay otro elemento clave y es la vida vivida. Desde esta posición existe una percepción del porvenir centrada en el futuro a mediano y largo plazo. Se establecen sueños, casi siempre asociados al mejoramiento de la calidad de vida del grupo familiar. Para el cumplimiento de estas metas es necesario realizar grandes esfuerzos. Para alcanzar los objetivos se planean acciones para conseguirlos a través de técnicas como el ahorro, la preparación de pruebas, la constancia educativa, la búsqueda de alianzas, entre otros. Otro aspecto a tener en cuenta es la pobreza de tiempo. Durante el tiempo en el que la familia nuclear se encontraba delimitada y establecida las funciones de las partes, no hubo dificultades significativas, pues era claro que las labores domésticas las desempeñaban las mujeres y las labores productivas los hombres. Sin embargo, cuando inició la incorporación de la mujer al mundo laboral, el sistema se reconfiguró, aunque no de la manera que esperaba el movimiento feminista, el cual consideraba que la independencia económica iba a ser un elemento clave para la equidad entre hombres y mujeres. Dentro de los hogares, las mujeres empezaron a cumplir una doble función: la doméstica y la productiva. Debido a que la incorporación de los principios de la división sexual del trabajo se encontraba inscrita en los cuerpos, este cambio estructural no logró modificar de manera radical los elementos asumidos desde tiempos atrás como naturales. De tal manera que, aunque las mujeres hubieran transformado algunos elementos del estilo de vida, su posición en el espacio social, los hombres mantuvieron su rol tradicional. Para reflexionar en torno a este aspecto, vale la pena considerar algunos elementos evidenciados. El primero, las funciones domésticas son asumidas por las mujeres en cualquier tipo de estructura familiar. 2. La participación de la mujer en el ámbito productivo no la exonera de la participación en el ámbito doméstico. 3. Las jefas de hogar deben cumplir en mayor medida ambas funciones. 4. La participación de los hijos e hijas en el ámbito doméstico y productivo está directamente asociado con la edad de los mismos. Un elemento fundamental al respecto es el sentimiento de culpa. Este sentimiento se encuentra particularmente asociado al conflicto que genera la obligación de trabajar en detrimento del tiempo para las labores maternas, siendo juzgadas y juzgándose por la imposibilidad de ser una buena madre, comillas. Este atributo hace referencia a las pautas de comportamiento socialmente aceptadas alrededor de la función de ser madre. Otro aspecto fundamental para mencionar es que quienes juzgan la actuación de las mujeres conforme a los esquemas de pensamiento propios son otras mujeres de la familia, parientes o vecinas que tienen acceso a la información sobre el estilo de vida de la madre. Los resultados obtenidos en el estudio permitieron evidenciar que en los hogares con jefatura femenina, en especial aquellos pertenecientes a familias monoparentales, la mujer debe cumplir una doble función, lo cual tiene como consecuencia la pobreza de tiempo, el sentimiento de culpa y una concepción de éxito particularmente asociada al beneficio y la satisfacción de su círculo inmediato. La pobreza de tiempo se encuentra directamente asociada a la ausencia de redes y a la posibilidad de delegar algunas funciones domésticas. Por lo tanto, en la medida que el hogar cuenta con mayor apoyo, existen mayores posibilidades de administrar el tiempo. Por su parte, el sentimiento de culpa lo genera la distancia entre el paradigma que posee la mujer sobre ser una buena madre y las acciones que realiza. Los requerimientos del mundo laboral generan limitaciones para las madres jefas de hogar,
y por esto es frecuente que desde su construcción subjetiva limiten su posibilidad de ascenso profesional. Con ello disminuyen la posibilidad de mayor ingreso económico, pero aumentan en muchos de los casos el tiempo dedicado a las labores maternas. En últimas, los anteriores elementos permiten identificar un capital significativo para la calidad de vida de los hogares, aunque quizás no para la superación de la pobreza económica, el tiempo. Un elemento a tener en cuenta y fundamental dentro de lo que hemos conversado hasta el momento es que dentro de los llamados pobres, las mujeres son más pobres entre los pobres. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos hablado y mencionado anteriormente. La mujer, además de cumplir con la labor productiva, cumple con las labores domésticas, las cuales no son reconocidas socialmente. Entonces, una mujer utiliza muchas más horas de tiempo de trabajo. Esto le reduce sus posibilidades a futuro. Otros de los elementos que hemos resaltado hasta el momento es la importancia de las redes. En la medida en que la mujer pueda delegar algunas de sus responsabilidades, tiene mayores posibilidades de utilizar algunas de las estrategias claves dentro de la superación de la pobreza, como siempre lo ha sido y se ha concebido, que es la educación. Frente a la educación también hay elementos importantes con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque en algunos momentos se toma la decisión de estudiar, por ejemplo, una carrera técnica porque se considera que se van a tener beneficios a corto plazo. Sin embargo, esa carrera técnica, aunque pueda verse retribuida a más corto tiempo, hoy en día por la cantidad de competencia que hay y por la devaluación de los títulos, muchas veces la inversión no se ve retribuida. Entonces, uno de los elementos fundamentales dentro de las estrategias para la superación de la pobreza, si bien es la educación, no es cualquier tipo de educación. Realmente lo que debemos hacer y lo que se debe estimular es una educación de calidad, una educación que además contribuya y facilite al estudiante no solamente a desarrollarse y a desempeñar actividades productivas, sino por ejemplo investigativas, desarrollar nuevas capacidades y tener nuevas posibilidades.